Pues muy buenas tardes de nuevo. Mario Cantú, desde Tijuana, Boris Schweman desde la Ciudad de México, el Teatro La Capilla, bueno, aquí su casa. Pues estamos muy contentos de seguir con este tercer día de actividades de la 18ª Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, que pues venimos de un evento muy fuerte que fue las dos pláticas que tuvimos con Dione Carlos y con Sergi Belbel, y vamos a continuar en el mismo tenor ahorita presentándoles a Jorgelina Cerritos, nuestra invitada de El Salvador. Jorgelina, si quieres aparecer, ya es tu gran entrada en escena y se abre, exacto, se abre cortina, aparece la luz sobre Jorgelina. Bienvenida, Jorgelina, ya te vimos ayer en la semana, pudimos escuchar y ver la lectura de Vértigo 824 que prepararon los alumnos de la UABC, de la Facultad de Artes de la UABC. Entonces, pues un grato momento que ya pasamos contigo ayer en la noche y hoy seguimos para pues conocerte más. Porque pues el marco un poco de nuestro universo es que pues en México la verdad sabemos muy poco del teatro centroamericano, ¿no? Tanto de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, incluso de Costa Rica, de Panamá, ni te digo. Entonces, pues creo que hay un pendiente ahí muy fuerte que tenemos porque estamos muy cerca geográficamente y nos brincamos muy fácilmente en México a Centroamérica para llegar a Colombia, para llegar a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Brasil, pero ¿qué pasa con Centroamérica? ¿Qué pasa con el teatro centroamericano? Es un gran pendiente. Entonces, si quieres, empecemos por ahí, que nos hables un poco del teatro centroamericano donde tú te desenvuelves muchísimo, aunque también tienes muchos conectes con Estados Unidos. Es mucho más fácil también que los salvadoreños se brinquen a México y se vayan directo a Estados Unidos, los que pueden tomar el avión por lo menos, porque hay muchos que se quedan varados ahí por la bestia. Entonces, pues empecemos por ahí, si quieres, Jorgelina, hablándonos de este contexto centroamericano, salvadoreño, y luego, si gustas, hablaremos ya de tu trabajo en particular. Bueno, buenas tardes a todos, a todas que nos están acompañando. En principio, pues agradecer este espacio, la invitación, la inclusión justamente de la dramaturgia, voy a decir la dramaturgia centroamericana, a este evento de dramaturgia internacional. Gracias a Boris por este primer encuentro que estamos teniendo desde hace cosa de unos meses y que esto ha venido sirviendo como de puente para empezar a dialogar desde otros escenarios y desde otras plataformas. Tal es así que, bueno, ahora estamos también compartiendo con Mario y a través de ti con toda la comunidad universitaria y demás. Pues sí, realmente para mí es un tema importante iniciar esta conversación desde ahí, desde una palestra centroamericana que, como vos muy bien decís, Boris, es un puente que literalmente se cruza nada más para ir del norte al sur en Latinoamérica. Entonces, ese sí me parece que es una deuda pendiente, sí me parece que es algo de lo cual tenemos que reflexionar mucho. Obviamente, el teatro centroamericano intenta mantenerse en comunicación lo más que se puede entre esos 5 o 6 países que conformamos la región y que cuesta un poco más comunicarse o dialogar con los países que están fuera de ese istmo. No podría decir cuáles son las causas, las razones que seguramente tienen un origen histórico, un origen político, pero sí podría decir que hay como ese sesgo, ¿no?, entre el teatro latinoamericano y el teatro salvadoreño, que queda como aislado, pese a estar en el centro, queda como aislado justamente de las urbes culturales latinoamericanas. Podemos, justo como vos decís, saltamos en nuestro mapa cultural, incluso dentro de El Salvador, en el mapa cultural teatral, se salta de México a Colombia, se triangula con Cuba,
Entonces hacemos ese triángulo y de repente nosotros estamos como en medio de ese triángulo, ¿no? México, Colombia, Cuba, y luego no paras de contar hacia el sur, ya llegando hasta del sur-sur, que le llamamos, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué está pasando con nosotros aquí en medio? ¿Qué está pasando con nosotros aquí adentro? Somos una región de 6 países, que bien podría ser un solo país. Hablo en términos de geografía, de territorio. El Salvador es un país de 21.000 kilómetros cuadrados. Fácilmente Centroamérica podría conformarse como un país compuesta por 6 provincias o 6 estados, 6 departamentos, que sería cada una de estas naciones, con historias bastante similares en cuanto a coyunturas políticas, económicas, sociales. Tenemos en un territorio tan pequeño países que han tenido sus propios procesos de guerras civiles, de genocidios, de militarismo, de invasiones. Entonces tenemos una historia muy similar en los 6 países centroamericanos, y pese a eso, al mismo tiempo, pese a estar tan cerca, unidos geográficamente como históricamente, todavía no dejamos de sentir como esa separación. Al final creo que es eh, normal, por decirlo así, por decir esta palabra, ¿no? Que nos veamos como países independientes, porque después de todo, a partir de hace 200 años, eso es lo que somos, 6 países independientes. Sin embargo, esta historia que nos tiene en común, estas historias políticas, económicas que nos ponen en común, hace de nosotros, entre otras cosas, tratando de verlo desde el punto de vista del teatro, ese lugar de paso, ese lugar que dejó de hacer teatro por un buen periodo mientras las guerras estaban, mientras la represión callaba la boca de las personas, mientras la represión desaparecía a las personas, y el teatro no fue la excepción. En ese periodo donde mucha gente de teatro de los diferentes países tuvo que salir al exilio, gente que fue capturada, gente que fue desaparecida, un teatro que se anula, básicamente un teatro experimental o un teatro que está tratando de decir otras cosas, y se queda como a la luz pública un teatro más hegemónico, un teatro que se acepta desde los países, que no atenta contra un status quo. Estoy hablando prácticamente de los 70s, más o menos, en donde está como pasando todo esto. De manera que, claro, Centroamérica es un lugar en donde el desarrollo teatral está pasando como por encima, ¿no? En donde no se está interviniendo en ese desarrollo cultural. Y ese aislamiento, podría decir, ese aislamiento en el que estamos, nos va dejando un poco como atrás. No me gusta, digo un poco, porque no me gusta el tema de quién está adelante o quién atrás. Yo siempre digo, bueno, cada país tiene su propia historia, y dentro de esa historia tu propio desarrollo, sin esperar quiénes vamos a la vanguardia y quiénes a la retaguardia, sino somos producto justamente de esas variables sociohistóricas. Desde esa perspectiva, nuestro propio proceso, que de repente estos países que vemos como referentes, esos países que con la mirada que tiene Centroamérica hacia afuera, se dice que El Salvador tiene gente en todos los países del mundo, probablemente que en cualquier país hay un salvadoreño, una salvadoreña por ahí. Hemos sido un país con mucha migración por el tema de la guerra o por el tema de la violencia, etcétera. Entonces, esa mirada que tenemos hacia afuera también ha impedido como dialogar con los otros países que se vuelven referentes, como desde un tú a tú, en el sentido, esta es tu propuesta, esta es la nuestra, esta es tu visión teatral, esta es nuestra visión teatral, estos son tus temas, estos son los nuestros, esta es tu estética, esta es la nuestra, sino como que siempre ha sido como mirarlo muy desde afuera y con ese respeto, incluso la sensación en algún momento de lo inalcanzable. Yo creo que esa sensación que tuvimos en Centroamérica, pues, yo podría decir que está pasando, y que nos hemos empoderado bastante dentro de nuestros territorios, dentro de nuestros países, justamente de eso, de nuestros autores, de nuestras propuestas, de nuestros discursos, aun cuando
es un camino joven, porque desde mi perspectiva, ese camino se consolida cuando das el paso a tu propia dramaturgia. El Salvador y Centroamérica ha sido una región con poca producción dramatúrgica. Ha hecho mucho teatro, pero a partir de clásicos universales, de diferentes épocas, de autores de fuera, de creación colectiva, porque eso sí fue muy fuerte en los 70s, en los 80s, incluso hasta el día de hoy, cuando se conforman grupos de la gente de las generaciones más jóvenes, hay como esa necesidad de decir, bueno, quiero crear nuestros propios textos, y hay como una vocación histórica hacia la creación colectiva. Entonces eso fortalece, digamos, en unos aspectos, pero en otros aspectos el trabajo, la tradición dramática centroamericana no emerge como debería emerger. Y por otro lado, estos otros países, creo yo, porque es como de tratar de encontrar como la parte que corresponde, ¿no? Como decía, entre el hermano mayor y el hermano menor, que es lo que hace que no nos podamos encontrar, que también eso hace que ha sucedido que de estos países referenciales para la cultura teatral se miren entre ellos, dialoguen entre ellos, con aquella cualidad de, bueno, estos son mis pares, y no ha sido extraño, no ha sido ajeno para nosotros en Centroamérica vivir con eso de la omisión, ¿verdad? Lo que vos decías, en México casi no conocemos de lo que se hace en Centroamérica, estando a la par. Y lo mismo va a decir Colombia. Yo di un taller de dramaturgia en la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, hace que unos 6 años quizás. Y bueno, como el tercer día de estar dando el taller, alguien me preguntaba, mire, pero disculpe mi ignorancia, pero ¿dónde está El Salvador? ¿Dónde ubico geográficamente esta noción centroamericana? Pues, o sea, sí sé que está en Centroamérica, que está en el centro de América, pero... Y ahí es donde te das cuenta que en los conversatorios, en los encuentros, en los paneles, etcétera, donde el tema es la cultura teatral, El Salvador no figura, Centroamérica no figura. Si yo me cambiara de escenario y estuviera en un conversatorio, en un foro, en un congreso de violencia, ¿verdad? De temas de la violencia juvenil, de la migración, etcétera, El Salvador está en los países que están en la mira, aparece. Los especialistas en ese rubro no dudarían en ubicar al Salvador como uno de los países violentos, como un país donde no se puede vivir, etcétera. Bueno, y en ese sentido de violencia, pues con México tampoco es que distamos mucho de ese estigma, ¿verdad?, con el que vivimos. Entonces, esas cosas que incluso nos deberían de unir, ¿verdad?, unirnos en el dolor, unirnos en la pérdida, unirnos en la carencia, que si bien hay circunstancias culturales muy distintas entre México y Centroamérica, pero en contexto sociopolítico tenemos muchas coincidencias. Entonces podríamos encontrar temas en común y sin embargo no sucede. De manera que es eso, ¿no? Es como que de repente dialogas únicamente entre lo que decía hace un instante, entre esos pares, dialogas entre los que consideras tus iguales, la mirada que tengo, porque también estoy en búsqueda de referentes y no miro lo que tengo al lado. O sea, ¿qué pasa en el caso México-Guatemala? Pues que son fronteras, Guatemala, El Salvador, y así vamos sumando. Lo mismo pasa de Colombia hacia el norte. De manera que es eso, ¿no? Para nosotros ha sido importante los pasos lentos, podría decir, que se han estado dando con ese diálogo con México. Para contar, por ejemplo, mi primer contacto cercano, mi primer encuentro del tercer tipo cercano con México es a través de Jaime Chavo. Estamos en un evento hace alrededor de, qué sé yo, tipo el 2014 quizás. Coincidimos con Jaime en una mesa de diálogo en el FIA, Costa Rica, y bueno, él estaba invitado como editor, yo estaba invitada como dramaturga, entre otras personas, y luego del primer conversatorio donde me toca a mí hablar de la dramaturgia centroamericana, Jaime se acerca y me dice, necesito que hablemos de esto. Entonces vos decís, es que es eso, ¿no? Es que, ¿cómo
¿cómo puedo ser gestor para abrir puertas? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, Jaime me decía, sí me interesa empezar a dialogar, y bueno, para no hacer largo el cuento, Paso de Gato tiene la primera antología de teatro centroamericano que existe, no solo en Latinoamérica, no solo en México, sino incluso en Centroamérica. Entonces eso nos pone como en otro tema, que es qué pasa con nosotros aquí adentro, cuáles son los apoyos, cuáles son las gestiones, cuál es la realidad teatral, cultural en Centroamérica. Hacemos un paréntesis, digamos, significativo con Costa Rica, que es una realidad un tanto diferente a estos otros 4 países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Pero nos encontramos con que la antología de Paso de Gato es la primera antología que reúne dramaturgia contemporánea centroamericana, y no solo contemporánea, porque podríamos decir, bueno, pero sí hay de años anteriores, de décadas pasadas. No, no hay. Entonces decir, bueno, y afortunadamente en ese mismo año, porque es eso, ¿no? Cuando empezás a abrir puertas por un lado, por otro, se empiezan a generar otras cosas, porque en ese mismo año, estoy hablando de que eso fue en el 2014, la antología con Paso de Gato fue tipo en el 16, más o menos, y en ese mismo año de Teatro Sin Paredes, de la editorial de Teatro Sin Paredes, también mexicana, se comunican conmigo porque andaban buscando textos centroamericanos para otra antología de teatro centroamericano, pero con temática política, que fuera evidentemente un tema político el que estuviera contenido en las obras. Entonces, ese referente, digamos, que en algún momento me ha tocado asumir como una de las personas que nos dedicamos a la dramaturgia como oficio y no como algo eventual, que escribí un texto por ahí, ¿verdad? Y eso, sino que nos dedicamos a la dramaturgia, que me ha tocado como intentar hacer esos puentes con mi región, o sea, no solo con El Salvador, sino con la región centroamericana, y entonces me contactan y me preguntan a quiénes podrías identificar del área centroamericana. Es relativamente fácil en el sentido que somos pocos los que nos dedicamos a escribir teatro, justamente por eso que decía hace un rato, el teatro centroamericano tiene mayor tradición de poner en escena, de estar en escena, que escribir, producir dramaturgia propia. Entonces, de esa manera, de una u otra forma, es relativamente fácil ubicarnos entre los oficiantes de la palabra dramática en Centroamérica, hombres y mujeres menos todavía, y bueno, ese diálogo que se empieza a entablar. Y eso que te va poniendo frente a otras realidades, porque igual, digo, es un paréntesis significativo con Costa Rica. En ese encuentro, si no estoy mal, en ese encuentro que nos conocimos con Jaime, hubo una mesa de dramaturgia femenina costarricense, y es un camino que tiene ya su recorrido, pues, y cuando te haces la pregunta, ¿cuáles somos las mujeres que escribimos dramaturgia en El Salvador? Y entonces encontramos en siglo XX la primer mujer escribiendo dramaturgia con un texto teatral, ¿verdad? Que es Matilde Elena López, que fue una poeta, una ensayista, que dentro de su producción literaria escribe un texto teatral, y entonces eso la coloca y decimos, bueno, mujeres escribiendo dramaturgia en El Salvador, cuando podrías incluso ponerlo, con el respeto de la doctora Matilde Elena López, poner en tela de juicio si es realmente dedicarte a la dramaturgia, ¿no? Porque es un texto en medio de una producción vasta de otros géneros. Sin embargo, nos tenemos que adueñar de esos nombres por la escasez de nombres. Y entonces empezamos como a ver un poco de un camino más fecundo, ya al finales del siglo XX y lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, eso digamos que un poco el panorama. Creo que nos toca como defender mucho nuestro territorio, y no por nacionalismo, sino porque tenemos cosas que decir, tenemos nuestra visión de mundo, y el teatro no termina de poner en el escenario tu visión de mundo si no pasa por tu texto teatral. De lo contrario, seguís con la visión de mundo, qué sé yo, de un autor español, por decir un ejemplo,
aun cuando el elenco, la dirección, la puesta en escena sea muy salvadoreña y etcétera, ¿verdad? Pero sí tenemos lo que nosotros queremos posicionar. Creo que hemos crecido como en ese sentido de decir esto es lo que nos duele, esto es lo que queremos decir, y creo que estamos en un momento como de ya no ver, porque sí creo que vengo de una generación. Yo empecé a hacer teatro al inicio de los 90s, tipo el 93, y éramos una generación así, como que veíamos para afuera como, wow, allá está lo que nunca vamos a poder hacer. Entonces, esa generación que ahora somos nosotros, creo que hemos dado ese paso de empoderamiento y de decir, es que esta es nuestra forma. Y claro, con la avidez de seguir dialogando. A veces nos sentimos como con el interés del diálogo, pero que con quien queremos dialogar no tiene interés de dialogar con nosotros. Entonces, desde esa perspectiva no encontrás, es mentira, estoy haciendo un monólogo, no estoy haciendo un diálogo. Necesito que vos, que de estos países, como digo, ¿no? De las mecas culturales latinoamericanas, tengan también el interés de dialogar con nosotros desde nuestras estéticas, desde nuestras poéticas y desde nuestros discursos, y no que sea el diálogo, digamos, desequilibrado en donde vamos a encontrar la lección, nos van a explicar cómo hacerlo, sino que esta es la manera en que lo hacemos. De repente te toca ponerte combativa, ¿verdad? Porque recuerdo en una pasada en Argentina que de repente me tocó decir, bueno, momento, o sea, ustedes no tienen idea qué es hacer teatro en Centroamérica. O sea, así, simple, no tienen ni idea de lo que es hacer teatro en Centroamérica. El teatro hoy con la pandemia nos ha demostrado la vulnerabilidad que tiene en el mundo, pero hay de vulnerabilidades a vulnerabilidades, hay de precariedades a precariedades. Y sí, ahorita en el mundo era, ¿cuándo se van a abrir las salas? Y yo decía en un artículo que escribí hace cosa de 3 meses, a nosotros no nos preocupa cuándo van a abrir las salas, si solo tenemos 2 salas, que siempre han estado vacías. A nosotros no nos preocupa de que ay, solo el 50% va a poder entrar a la sala, es que siempre ha entrado el 25% a la sala. Entonces, si me dicen que va a entrar el 50%, yo estoy feliz. Digo, pues, es esa realidad que decís, ¿bajo qué circunstancia? Yo creo que es eso, en el teatro predicamos mucho lo de la otredad, ¿verdad? La otredad, pero cuando nos toca dialogarlo desde estos escenarios, desde donde tenemos que, bueno, yo también soy docente universitaria y le hablamos a los estudiantes que no tenemos que hablar con el artista como público o como otro artista desde lo que yo hubiese querido ver en el escenario, sino desde tratar de entender lo que vos me estabas queriendo dar a mí desde el escenario. Eso se discursa fácil, pero a la hora de ponernos en ese convivio en escena, siempre hay ese referente, ese peso, ¿verdad? En donde el que tiene mayor desarrollo, no sé si es la mejor palabra, lo voy a dejar así por ahorita, mayor desarrollo siempre va a haber, bueno, si hay un test que se evalúa y que pones lo logra, no lo logra, o lo intenta pero no lo logra. Entonces uno se cansa realmente desde que desde fuera te estén chequeando como, bueno, sí, lo intentan pero no lo logran, ok. Entonces, eso, ¿no? Es un poco desde ahí lo que puedo contar. No se trata, y voy a cerrar esta parte diciendo eso, no se trata de baja autoestima cultural, sino que se trata de, ok, basta, ¿verdad? Es como cuando te dice mamá, papá, ok, basta, ya llegué a mi mayoría de edad, hoy entendeme tal y cual soy. Entonces no se trata de pobrecitos los salvadoreños, pobrecitos los centroamericanos, no. Se trata de justamente un empoderamiento, un desde dónde nos gustaría encontrarnos con los países a los que hemos construido como referentes, porque yo creo que eso es también parte de lo que uno siente, ¿no? Yo te estoy viendo, es como el amor platónico, ¿verdad? Yo te miro, wow, y vos no me vuelvas a ver. Entonces, eso es feo. Y de repente decís, bueno, basta, o sea, si no me vuelves a ver, punto, dejo de contar y me entero acá. Eso nos invita como Centroamérica a encontrarnos más,
a definirnos más entre nosotros, nos obliga, creo, a cuestionarnos cuáles son nuestros temas, cuáles son nuestras inquietudes, cuál es nuestra palabra en el escenario, cuál es nuestra ética. Creo que todo eso nos confronta y hemos sido una región que, pese a esas omisiones que hemos podido vivir, nunca hemos dejado de hacer. Pese a esas historias de guerras civiles, de acuerdos de paz, de pandillas, de migración, de revoluciones, de invasiones, en cada una de los 7 países que nos componen, nunca se ha parado de hacer teatro. No se puede, claro, cuando oís la cantidad de estrenos en X país, pues decís, bueno, nosotros estrenamos poquito comparado con, ¿verdad? Pero quito la comparación, sino dentro de nuestras circunstancias propias, dentro de las características nuestras, decís, nunca hemos dejado de proponer escena, nunca hemos dejado de conformarnos como grupos, nunca hemos dejado de hacer. Hemos tenido gobiernos históricamente en El Salvador y creo que en toda Centroamérica que nos han dicho, es que ustedes los artistas todo lo quieren en la boca. Y vos decís, bueno, si yo estuviera esperando que me lo den en la boca, no hubiera hecho nada en todos estos años, porque nunca ha venido nada en la boca. Y empezás a hacer ¿qué podría decir? Un inventario de lo que se ha hecho en 10 años, en 20 años, encontrar grupos, directores, propuestas, festivales, gente que hemos viajado a festivales que han visto de dónde, ¿verdad? Hacer para viajar, etcétera. Creo que en El Salvador seguimos manteniendo la, la noción, la necesidad de hacer grupo teatral. Lo digo porque sí vamos viendo como esas diferencias en Centroamérica también. En Panamá, por ejemplo, es el teatro de producción, ¿verdad? El teatro de producción. En Costa Rica incluso hay mucho trabajo de producción y el artista trabaja con X, Y, Z y va teniendo esas experiencias. En el resto de Centroamérica no, estamos todavía creemos en el grupo como familia. Y entonces decimos, bueno, nosotros, por ejemplo, el grupo nuestro, los del quinto piso, somos 3 personas. Somos 3 personas que estamos juntos desde el 2003. Entonces, sí, desde el 2003, o sea, ya casi van a tener 20, se conocen como que, bueno, sí, y de repente sí, es que hemos dormido juntos, nos hemos bañado juntos, hemos hecho, y ese sentido de familia heredado del teatro, de la necesidad de teatro colectivo, del teatro latinoamericano, muy colombiano, muy, ¿verdad? Que se asentó con mucha fuerza en Centroamérica y todavía seguimos y nos duele un montón cuando decís, ah, fulano se fue del grupo y esto, una cosa que cuando es teatro de producción no sucede y no lo entendés desde ahí, ¿verdad? Porque vas y te plantas muy desde lo profesional en términos de tiempo, de costos, etcétera, y de producto. En cambio, nosotros vamos y decimos, bueno, y digo nosotros, no solo el quinto piso, sino los grupos que nos movemos desde ahí con esa utopía de no importa el producto, es el proceso, y bueno, estrenas una obra cada año y medio porque, puchi, te enamoraste del proceso, etcétera. Entonces, así estamos, eso es lo que vivimos en este lado del mundo, que es este centrito de Latinoamérica, y ahí estamos siempre tratando de aprovechar cada vez que tenemos la palabra y cada vez que entramos a estas plataformas internacionales y decimos, ok, hay que hablar y hay que decir. Eso, bueno, sí, está padrísimo todo lo que nos cuentas, Jorgelina, y creo que no está tan alejado de muchas regiones remotas de México que están viviendo exactamente la misma situación que tú nos estás describiendo, porque una cosa son las capitales estatales, capitales, claro. nacionales, pero esto finalmente, y yo lo relaciono mucho con los aviones y extrañamente tu obra nos habla de un viaje en un avión, un viaje muy loco en un avión en Vértigo 824. Yo las 2 veces que he ido a Nicaragua, porque tú estás aquí gracias a Lucero Millán, que va a ser nuestra invitada a partir de mañana y que me habló de ti y entonces a partir de ahí empezamos a buscar entablar un diálogo también con El Salvador que no conocíamos en la Semana de la Dramaturgia. Entonces, las 2
2 veces que he podido ir a Nicaragua, la primera pasé por Guatemala y la segunda pasé por El Salvador, sin pararme ahí, ¿no? Para llegar a Managua. Entonces, eso también tiene que ver con la circulación. O sea, si no hay tanta facilidad de circulación y que tienes que hacer etapas para poder llegar, pues también es un obstáculo para poder conocernos, y eso ha pasado mucho con regiones remotas de México que antes, hace muy poco, no tenían ni Interjet, ni Volaris, ni esas aerolíneas que permitió finalmente una apertura del mercado de los aviones en México, y que permitió conocernos y ir a estas regiones que poquito a poquito, muy lentamente, también se están desarrollando. Ahora, vamos a hablar más de tu trabajo. Es muy interesante cómo nos planteas cómo la creación colectiva, finalmente sudamericana, mucho más que norteamericana, ha empapado la dramaturgia de Centroamérica. Entonces, yo quisiera saber, lo único que yo vi de Salvador alguna vez fue justamente una creación colectiva a partir de mujeres que estaban en la cárcel. No sé si te acuerdas de este espectáculo de había literas, camas. Lo vi en un espectáculo en un festival aquí en México para jóvenes, para adolescentes. Era una muy buena propuesta, de hecho, pero Los mucho más más. solos, ¿Perdón? los más solos seguramente. Exacto, exactamente, a partir de una creación colectiva realmente, ¿no? Y un trabajo de una directora que creó este universo carcelario con mujeres que era muy, muy impactante. ¿Tu teatro nace de esta creación colectiva y luego se va hacia allá algo más solitario de tu parte para escribir? ¿O cómo tú llegas finalmente a la dramaturgia siendo tú misma, como lo dices, actriz, directora, maestra universitaria? O sea, hay que dedicarse a todo, hay que sobrevivir, ¿no? Pues mira, yo empecé en el teatro como actriz y bueno, venía de escribir poesía. Entonces, creo que la necesidad de la palabra escrita y de contarme a través de la palabra escrita siempre me habitó. Ah, justamente por las formas en que se enseña en la escuela, no es que a uno le digan el teatro se puede escribir, ¿verdad? Uno crece creyendo en la adolescencia, creces creyendo que todo el teatro ya está escrito y que solo te lo tenés que aprender de memoria y ponerlo en escena. Entonces, cuando yo descubro que el teatro también se podía escribir, que podíamos seguir produciendo teatro, hay un momento en donde ya haciendo teatro yo digo, es que yo no estoy completa si no digo, si no cuento la historia. O sea, era como una sensación de que no bastaba con hacer personajes. Justo creo que estaba atravesada por eso que decía hace un rato, ¿no? Esa sensación de que tu discurso no es del todo pleno, sino incluye también la visión de mundo desde el texto teatral. Entonces, yo no, sí pasé algún tiempo con grupos de teatro muy amateur, que hacíamos creaciones colectivas, pero no puedo decir que viví muy de cerca ese periodo de la creación colectiva o grupos en donde esa fuera la mecánica. Cuando nos dedicamos, el grupo donde estábamos desapareció. Víctor, que es el director del grupo de los del quinto piso, y yo decidimos, bueno, sigamos trabajando nosotros juntos, y recurrimos a buscar un texto y a ponerlo en escena. Pero era como eso, ¿no? Como esa necesidad de contar, de escribir. Lo que a mí me decide empezar a escribir, me parece, fue un taller de análisis de texto. Y entonces era como, ajá, un taller de análisis de texto en donde yo me empezaba a dar cuenta todo lo que tenés que buscarle al texto, y que lo entendía de alguna manera como que era parte del complemento creativo que el actor le pone a su personaje, y no desde claves que el texto ya trae y que vas a indagar en el texto y que tenés que preguntarle al texto y que eso ya viene ahí, y que no se trata de, ay, cuán creativas yo fui, me inventé que este personaje, no, es que fue un estudio que hice sumergiéndome en ese universo, y eso me hizo a mí decir, ay, yo quiero hacer esto. O sea, quiero ser la protagonista, la que crea este universo. Y entonces hago ese salto de venir escribiendo poesía
con estas herramientas del taller de análisis de texto, que hago mis primeros ejercicios de escribir teatro. Creo que eso por ahí. Con el grupo, los del quinto piso, empezamos a trabajar juntos y definiéndonos como un grupo que solo iba a montar dramaturgia propia en 2007. En 2006, yo puedo hablar de un parteaguas en mi carrera, porque la primera obra que yo escribo, la escribo en el año 2000. Entonces, en el año 2000, pero es en 2006 cuando recibo formación de Sánchez Sinisterra. Entonces, eso es así como, puff, ¿verdad? Ok, esto es otra cosa. Si ese taller de análisis de texto había sido como asomarme a la ventana y decir, hey, esto se hace y me gusta, la formación con Sánchez fue así como, bueno, hoy salí de la casa, ¿verdad? Ahí está la ventana, ya descubriste que hay un horizonte allá afuera, hoy anda, caminalo, mirá qué haces allá afuera. Y entonces fue como transformar toda la mirada de la dramaturgia, y yo puedo contar en mi escritura un antes y un después de Sánchez. Entonces, ya cuando aparecen los textos Respuesta para un menú, Al otro lado del mar, que es el que tiene el premio Casa de las Américas, bueno, la trilogía sobre la memoria, Vértigo 824, etcétera, todos estos textos que ya vienen pasados en mí, después de esos encuentros ya que podríamos decir de otra escala, con Sánchez Sinisterra, con Aristides Vargas. Entonces, esa formación que vas teniendo de forma complementaria con talleres de mediana a larga duración, que te va dando esas otras herramientas. Con el grupo hemos tenido varios de los textos, ha sido, si no creación colectiva, pero sí de exploración y de investigación colectiva. Nos hemos planteado, bueno, de qué queremos que hable nuestro siguiente espectáculo, qué nos imaginamos, qué queremos decir, sobre qué queremos indagar. Empecemos a hacer como todo un mapa sensorial con quiénes vamos a hablar, nuestras familias, nuestros recuerdos, nuestras calles, a todo eso, y empezar a construir, por ejemplo, la trilogía sobre la memoria fue un proyecto que empezó para nosotros, creo que tipo 2010 quizás, y que dijimos, nuestro siguiente texto, nuestro siguiente montaje va a hablar de memoria. Y bueno, empezamos, hicimos, me recuerdo, un espiral, y donde trabajábamos en ese tiempo, alquilábamos un espacio que estaba en un quinto piso, y por eso somos los del quinto piso, que fue nuestro primer lugar donde llegamos a sentarnos y el grupo nace con nombre. Y entonces pusimos en una de las paredes una espiral, y que poníamos algo, memoria, yo, no sé qué, y a partir de eso empezamos a poner otras imágenes, palabras, colores, sensaciones, fotos, entrevistas, y aquello se convirtió en un mural. Pues esa pared era un mural para nosotros. Y yo sabía que de ahí tenía que sacar un texto que queríamos para 2 actores, una actriz, que hablara de memoria y que tenía algunas ideas que entre los 3 habíamos ido construyendo. Llega después de todos esos procesos de investigación, exploración, etcétera, llega un momento en donde sí mis compañeros me dicen, vaya, ok, ahí vemos qué vas a hacer con eso, eso ya no es problema mío, y bueno, Jorgelina está escribiendo, ¿verdad? Entonces, seguimos en nuestros procesos de exploración actoral, pero ya no hay como injerencia en el texto, digamos, es hasta el momento que yo vuelvo y ya no regreso como actriz en exploración, sino como la dramaturga, y que le dijeron, aquí está este material, hay de qué haces, y llego y les digo, ok, sentémonos, vamos a conocer este texto, y eso, ¿no? Entonces, ya luego el texto tiene su propia cualidad de movimiento, de palabra, etcétera, pero es luego Víctor el que lo pone en escena, porque he de decir que yo no dirijo, yo solamente he dirigido una única vez. Entonces yo por eso digo, no, sí dirigí porque había que hacerlo, pero no me siento directora ni mucho menos. Creo que el director tiene que trabajar con los ojos y yo soy más de trabajar con los oídos. Entonces, entonces bueno, ya él queda ahí y él hace con el texto lo que se imagina, porque sí habíamos tenido dos montajes anteriores, que el primer montaje había sido, pero es que eso no es, ese trauma,
que pasas entre el texto que vos escribiste y el texto que está montando el director, y esto cómo funciona. También había que aprender a afrontar esa situación. Pero luego era, sí, no, ya entendí, o sea, eso, por decirlo así, ¿verdad? Es otra obra de arte, es tu interpretación escénica, y bueno, todo eso. Entonces se va enriqueciendo el texto, y cuando yo volví al mural, y ya teníamos ese texto escrito que se llama La audiencia de los confines, y lleva por subtítulo Primer ensayo sobre la memoria, es porque justamente yo veía la cantidad de cosas que había en ese mural, y la cantidad de compromiso emocional que teníamos con personas que nos habían contado de la guerra, sus recuerdos, sus temores, sus recuerdos mismos nuestros, o sea, era partir de lo que nosotros recordábamos de la guerra en El Salvador. Entonces era así como que tenías una deuda, como que no podía ser que habías utilizado, digamos, todas esas personas que nos han compartido, o con vos mismo que has sacado esas cosas, y luego decir, bueno, esto no cupo en la obra, no cabe, o sea, no compagina con este universo, ni modo, ¿verdad? Coger la champa y nos vamos de acá. Entonces fue que yo les decía a ellos, ya sé lo que va a pasar aquí, es que acá hay otros mapas, y todo esto pertenece a otro universo, y todo esto otro pertenece a otro universo, y es así como surge la idea, ya fuera de lo que el grupo iba a montar, de decir, bueno, voy a escribir una trilogía sobre memoria. Y entonces aparece La audiencia de los confines, Bandada de pájaros, y 1373, El misterio de las utopías, que son las 3 obras que surgen de esa investigación, y que yo siempre que hablo de ellas las pienso en plural, aunque no haya sido una creación colectiva, una escritura colectiva, pero sí como una gestación, como un involucramiento, como una búsqueda colectiva. Entonces, por ahí. Por otro lado, sí hay procesos que los empiezo sola, que nadie sabe que estoy escribiendo, que solo me ven rara, que me ven hablando sola y que dicen, ok, ¿verdad? Y bueno, que me estoy desvelando más de la cuenta, entonces ya saben que estoy escribiendo, y no siempre estoy escribiendo para el grupo. Bueno, Lotería, por ejemplo, que Boris conoce ese texto. Lotería es un texto para 10 personajes, para 6 actores, 4 actrices. ¿De dónde? El quinto piso, si solo somos 3. Entonces no es que siempre esté, digamos, escribiendo o direccionando mi proceso escritural a la composición del grupo, ¿verdad? Sino que es, bueno, también Jorgelina necesita escribir historias para el teatro, necesita decir cosas que solo las puede decir a través de la palabra dramática, y salen independientemente si es para 2 o si es para 10. Y pues eso. Gracias, sí, por compartir todo esta parte de este proceso. Llamaba la atención que mencionas como maestro que te cambió, digamos, esta perspectiva dramatúrgica a Sanchís, porque además es alguien que ha estado saliendo recurrentemente en estas pláticas, ¿no? O sea, Sergi, Belbel, Sí. Chabot, también alumno. Juan Mayorga. Juan Mayorga, alumno de este. Y esto quisiera conectarlo con algo de lo que ya más o menos se habló, y algo que a mí me interesa mucho, porque ahorita que decía Boris que sí se parece, de hecho se parece no nada más a algunas regiones remotas, ¿no? Yo hace 2 años coincidí con mi tocayo Mario Jaén, él es de Honduras, y platicábamos en un encuentro pues sobre nuestras respectivas condiciones para hacer teatro, y me decía, bueno, pues es que en México digo, no, tienen ustedes la visión de la Ciudad de México, y eso es otro mundo. La Ciudad de México es otro mundo, se cuece aparte que el resto del país, porque incluso en capitales de los estados y en ciudades grandes, las condiciones son muy similares, ¿no? Y de ahí brincamos también a este tema que es que parte del desarrollo teatral tiene que ver con la pedagogía, es decir, los espacios que hay para enseñar, para aprender, o sea, para el aprendizaje sobre todo
del teatro, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría que ahondaras un poquito más, ¿no? En cómo se da, o sea, hay escuelas, cuáles escuelas hay, cómo es este proceso que hay ahora y al que a ti te tocó, porque seguramente ya es distinto, ¿no? Uh-huh. A ver, nosotros hemos tenido también una larga tradición de formarnos en talleres. ¿Verdad? Nosotros venimos de una formación en talleres y un poco lo que les compartí hace rato de mi generación, una generación que crecimos sintiéndonos que no teníamos escuela, hasta que uno de nuestros maestros en algún momento dijo, bueno, basta, hagan la cuenta de todos los talleres que han tomado, hagan la cuenta de cuántos, porque antes existió acá un espacio muy importante que era el Festival Creatividad Sin Fronteras, que estuvo desde el 2000, no, desde el 93 durante 15 años consecutivos, empezó en el 93. Entonces, este festival fue para nosotros también otra forma, otra manera de formación, que yo la asumo como, bueno, me formé en talleres y viendo teatro en el Festival Creatividad Sin Fronteras, porque por aquí pasó, bueno, todo lo que es, los grandes referentes latinoamericanos, españoles, ¿verdad? Que sí la zaranda, que sí mi comicón, que sí la Candelaria, que etcétera, ¿verdad? De Argentina, vino cosas de México, vino de Cuba, etcétera. Entonces nosotros año con año, julio era una cosa que ahorrábamos para ese mes, para poder ir a ver todas las obras. Y ahí daban talleres también. Entonces te dabas cuenta que él nos decía, bueno, hagan la cuenta de todos los talleres nacionales e internacionales que ustedes han recibido y se van a dar cuenta que ya pueden hacer sus créditos universitarios. Entonces, es eso, ¿no? Nos tocó por ahí. Nos tocó en las universidades, existe un modelo que le decimos teatro universitario, que justamente es los centros culturales de las universidades. Antes solo lo tenía la Universidad Nacional. Con el tiempo esto se fue replicando en las universidades privadas y entonces existe el departamento o el centro cultural y dentro de eso pues tiene su grupo de música, etcétera, y está el grupo de teatro. Entonces al frente del grupo de teatro normalmente hay un actor o una actriz de mucha trayectoria en El Salvador y a cargo, ¿no? Y entonces son procesos de formación que recibí, por decir, un año de una formación bastante libre, asistemática si querés, sí sistemática desde la perspectiva del docente que lo tiene a cargo, pero que no te da ni un crédito de nada, ¿no? Entonces, y luego ya pasás a conformarte al elenco universitario. Entonces, muchos de nosotros venimos de ahí, de los elencos de teatros universitarios. Hoy día existen dos espacios, el Centro Nacional de Artes, que tiene un diplomado en teatro, que es nacional, ¿verdad? El Centro Nacional de Artes, pero con la paradoja que no tiene acreditación. Entonces los jóvenes estudian en un Centro Nacional de Arte de lunes a viernes, 3-4 horas diarias con materias y no se gradúan de nada, solo reciben un diploma de participación. Entonces decís, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces sí tengo formación, pero no tengo acreditación. Y hace más recientemente, en una universidad privada, que es donde yo trabajo, existe el técnico en arte dramático, que es justamente a nivel de educación superior, 3 años, un técnico, con todo el pensum y todo reglado por el Ministerio de Educación, pero que sí se queda como a ese nivel de acreditación, ¿no? No es una licenciatura, ¿no? Sino que se queda a nivel de técnico. Entonces, esos son, digamos, los dos espacios que hay. Nosotros, si bien empezamos en estos proyectos o en estos espacios de teatro universitario, también fuimos una generación, porque siempre hemos sido como generaciones de únicas oportunidades, una única oportunidad que hubo entre el 98 y el 2000, de un proyecto que financiaba una entidad internacional y que lo pasó, digamos, a lo que era en aquel momento el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Y era justamente hacer una escuela de teatro de 3 años, y yo estuve, bueno, gente de mi generación estuvimos metidos ahí, hicimos esos 3 años de estudio, igual, con materia, de lunes a sábado, un día más, de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 9 de la noche, los días de semana,
con las diferentes materias, nada teórico, eso sí, ahí cojeábamos, pero sí como muchos de los elementos prácticos. Uno de los maestros que vino de la Unión Soviética, graduado de los alumnos de la línea de Stanislavski, entonces sí han sido como gente con formación muy sólida, él era director, graduado en la Unión Soviética, etcétera, pero cuando termina el proyecto, el financiamiento, terminan los 3 años, igual, ¿verdad? No había un título, no había un diploma, no había nada, y había la intención que el Estado, que el ministerio, bueno, no existía el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura en El Salvador arranca en el 2009. ¿Verdad? Antes de eso era un Consejo Nacional, después una Secretaría de Cultura, hasta ahora que del 2009 para acá que hay un ministerio. Entonces en ese momento con Cultura, que era el Consejo de Cultura, la idea era que se asumiera, ¿verdad? Que ellos lo asumieran ya la escuela, o ponerla a funcionar ya como un proyecto nacional. Eso no pasó y por eso digo, aquí pasan siempre como las únicas oportunidades, ¿verdad? Entonces fuimos también esa generación que salió de la Escuela Arte del Actor, así se llamaba el espacio, y que decía, bueno, sí, yo tengo esa formación, 3 años, pero igual, ¿verdad? Solo está en mi memoria corporal y emocional que pasamos por ahí. Así que eso actualmente, pues los jóvenes ahora, está lo del CENAR que les menciono, está lo del técnico, sin embargo es una universidad privada, es una universidad un poco cara, la matrícula cada año es poca, entonces te das cuenta que los teatros universitarios siguen siendo un semillero importante de formación para las nuevas generaciones en El Salvador, aun cuando existan esas dos instancias con mayor o menor reconocimiento académico. ¿Verdad? Así que es, digamos, el panorama. Y de igual manera, ¿verdad? Esto sucede en San Salvador. Y si las cosas suceden en San Salvador de esta manera, ¿cómo suceden fuera de San Salvador? Que es esa misma historia que vos decías. Entonces, por ahí es, digamos, las alternativas de formación que tenemos. Hay algunos grupos que sí han hecho como su esfuerzo de decir, bueno, abro una especie de escuela, ¿verdad? Un taller permanente de actuación, por ejemplo, hay un grupo que tiene, otro grupo de experimentación, nosotros que tenemos ya 2 años, ¿sí? 2 años vamos a cumplir de tener nuestro espacio de formación en escritura dramática. Entonces eso, como iniciativas totalmente independientes, abriendo esa posibilidad de espacios de formación para estas nuevas generaciones. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a, ya van a ser las 4, entonces vamos abriendo los micrófonos para los demás, para que la gente pueda conversar contigo, hacerte preguntas, y también los que gusten prender su cámara para ver que nada más no somos nada más nosotros 3, hay muchas más personas aquí. Entonces, no sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo sobre esto. Jorgelina. Hola, Jonathan. Hola, Jorgelina. Yo, bueno, como siempre es un gusto escucharles, es un gusto estar presente con usted y dialogar o Gracias. estar escuchando esta parte de la historia. Nada más pasé aquí a saludarla y a decirle y recargarle la admiración que usted sabe que le tengo y todo el cariño que le tengo, especialmente a uno de sus textos que espero pronto lo tengamos acá en las tablas mexicanas. Le mando un beso enorme. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por acompañarnos siempre en estas actividades. Ven, El Salvador está en todas partes. Entonces, Jonathan, justamente, él empezó a hacer teatro acá en El Salvador. Él no estaba radicado en la capital, ¿verdad? Sino en uno de los departamentos del Oriente. Y de un momento para otro supimos que estaba en México. Así que, bueno, allá tenemos colegas, compatriotas. Gracias, Jonathan. Pues bienvenido, Jonathan.
a México. Yo quisiera hacer una pregunta que seguramente es la pregunta cliché para cualquier salvadoreño, pero creo que como conocemos tan pocas cosas sobre la dramaturgia salvadoreña y la tuya, Jorgelina, aparte de esta obra que leímos ayer, ¿qué onda con la violencia en Salvador? Que obviamente, pues sí, de eso hemos oído hablar, de las maras y de todo esto. Y en México, pues vivimos algo bastante violento también desde hace ya muchos años, ¿no? Y nos han llegado las maras hasta acá y a Tamaulipas y a muchos otros lados. Entonces, ¿qué tanto ustedes tienen esta necesidad de hablar de esta violencia en su teatro y qué tanto no? Fíjate que yo creo que nosotros somos un país, un pueblo de bastante omisión. Lo digo en el sentido que, por ejemplo, este tema de la guerra en El Salvador, nosotros, bueno, El Salvador sale de su proceso de acuerdos de paz en el 92 y es muy escaso lo que hasta este momento se ha escrito de todo lo que haya que contar al respecto. Y de repente cuando yo aparezco con nuestra trilogía sobre la memoria, no falta más de alguien que dice, ah, ya aburre la Jorgelina con eso. Ya aburrimos con ese tema. Y yo digo, bueno, que tanto aburrido estamos que yo no he visto todas esas obras que hablan de este tema, ¿verdad? Entonces, sí, hay como, tenemos como muy internalizado ese discurso hegemónico de que al pasado hay que dejarlo pasar, que el presente es lo que vale, que hay que mirar para adelante y sonreírle al futuro. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que hay muy poco que se ha hablado, por ejemplo, de la guerra. Esto ahora de toda la violencia que estamos viviendo en este momento, creo que anda como por la misma sintonía. Hay un poco más de los jóvenes narradores que están tomando más el tema, este tema, y lo están escribiendo mucho. Vos mencionabas, Boris, que habías visto Los Más Solos, que es un poco por ahí la temática, no tan específica, pero anda cerca, digamos. Y de repente lo que está pasando ahorita, que yo no será discusión, no es discutible en este momento, pero que siempre lo reflexiono, ¿verdad? ¿Qué tanto bien o qué tanto mal hacen los proyectos de ONGs y de todo esto que te financian temas? Entonces, de repente hay como la imposición de temas que decís, esto vende, y entonces toco este tema porque sé que con esto me van a financiar un proyecto. Entonces, eso digamos que está pasando con ciertos temas en El Salvador. Los de violencia son unos de ellos. Y bueno, por eso digo, no sé si para bien o para mal, porque por una parte puede ser bien, porque está dejando constancia de esto en el teatro, pero por el otro lado es que qué tan genuina es esa necesidad de hablarlo, qué hubieras dicho, estaríamos quizás eso, estaríamos hablando de esto si no hubiera de por medio instancias, financiamientos internacionales, no lo sé, ¿verdad? No lo sé, no tengo respuesta, solo que sí hago como ese análisis, digamos, de esa situación que veo. Eh, y sí, claro, el tema, digamos, se puede hablar un poco más porque no te atenta tan directamente como para el tiempo de la guerra, la gente los jóvenes que estaban viviendo ese periodo, con seguridad no habrían hablado de eso. ¿Verdad? En cambio ahora los jóvenes que están viviendo el tema de las violencias, hay un poco más de resguardo y de seguridad respecto a los temas. Pero sí creo yo que hay más propuesta desde la narrativa, desde el cuento, sobre estos temas que desde el teatro. Es que volvemos a lo mismo. Yo podría decir de una cartelera de un año, cuántos de los espectáculos que se han puesto en escena son de dramaturgia propia. Entonces, a partir de ahí, de esta dramaturgia propia, ¿qué temas estamos tocando? Entonces, es así, como no podría decir que hay mucha producción al respecto. Y si lo hay, es como más dentro de proyectos de arte social que le llamamos, ¿verdad? Que, bueno, la educación para los jóvenes de tales comunidades, de prevención de violencia, y entonces ahí tocamos esas temáticas, pero no tanto como desde propuestas profesionales o que están tratando de ver el fenómeno desde otras perspectivas.
o posturas políticas en todo caso. Así. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esto? ¿O hacer alguna otra pregunta? Bueno, yo tal vez abonando un poquito a lo que dice Jorgelina, porque creo que solamente ella y Jorge Ábalos son los únicos dos dramaturgos salvadoreños, o por lo menos hasta hace 5 años que yo estaba todavía viviendo en El Salvador, que estrenaban por lo menos, creo que regularmente una obra al año de autoría propia, porque el resto casi todas eran clásicos o ya obras de teatro extranjeras que se habían, adquirían los derechos y las montaban en El Salvador, o las obras universitarias. En cuanto al tema de violencia, solamente el ensayo de los 3 ensayos de la memoria de Jorgelina, que hablaban un poco de la historia del Salvador en 3 épocas diferentes, y la canción de nuestros días de Jorge Ábalos, que tocaba un poquito la represión de las Fuerzas Armadas en Morazán, el lugar de donde yo soy en El Salvador. Fuera de eso, creo que no hay más. Por lo menos que yo conozca o que hayan pasado en estos 5 años, tal vez, pero anteriormente no. Sí, creo que hay más, hemos explorado un poquito más sobre ese tema que viene del tema de la guerra, ¿no? Creo que es como esa generación, yo digo, los que fuimos los niños en la guerra, somos un poco los que estamos escribiendo de eso ahora, porque hay otra autora, Jennifer Valiente, que también escribe un texto sobre eso, y de igual manera Santiago Nogales, que es un español que se quedó acá en El Salvador en los 90s. Entonces, bueno, él dice, yo soy, ya no me acuerdo cómo hace la unión de español con salvadoreño, algo. Entonces, pues también se ha visto movido, interesado a hablar sobre todo de la matanza del 32, que es una matanza icónica acá cuando hay un exterminio de indígenas por parte del gobierno. Entonces él ha tocado, digamos, ese tema. Y con el tema de las pandillas, directamente es una obra que se llama El Fenómeno, que es del mismo grupo que vos veías, lo de los más solos, que montaron esa otra obra que se llama El Fenómeno, y un poco tocando el tema de cómo se está moviendo el tema pandillas, incluso desde la cárcel, ¿verdad? O sea, ellos cómo mueven el mundo desde la cárcel y todos los acuerdos que pueden estar pasando en el plano político con el mismo fenómeno de pandillas. Así que un poco por ahí, lo que ha habido hasta ahora. Yeah. Teresina Vidal, desde Mexicali, está diciendo muchas gracias, Jorgelina. Yo de México me identifico con tu historia. Gracias, Boris y Mario, por presentarnos a tan maravillosa creadora. Gracias por escucharnos, querida Teresina, desde Mexicali. Oye, Jorgelina, ¿no tendrá que, o sea, vivir una guerra civil, que ustedes lo vivieron de niños, pues es una cosa terrible, ¿no? Creo que en México no hemos llegado nunca a esos extremos, y si lo fue, pues la guerra cristera creo que fue mucho más ceñida a algo en particular que una guerra civil tan violenta, tan larga como la de El Salvador. La relaciono con la guerra civil española. Tampoco los españoles pudieron hablar de esto tan rápidamente. Creo que son historias que se empiezan a contar muchísimos años después, y Sánchez lo hizo, otros, obviamente, pero es algo que necesita reposar, ¿no? O cómo lo sientes tú, o cuál es tu búsqueda personal hacia la poética, hacia las historias que quieres contar, como mujer en El Salvador, o sea, ¿hacia dónde va lo tuyo? Sí, yo creo que el tema de la guerra es un tema sí que tiene que tomar tiempo, por eso me llama la atención que somos esta generación la que está escribiendo estas cosas y no los que venían adelante nuestros, que son justamente los que les tocó en carne propia, muchos de ellos que agarraron, que se fueron a la montaña, que tuvieron que salir al exilio, etcétera, ¿verdad? Entonces es como entender esos procesos de reparación que tiene que haber al respecto. El problema, digo yo, es que si no lo asumimos ahorita, cuando pase más tiempo, se dirá, bueno, ya eso ya es asunto viejo, ya para qué vamos a hablar,
muchas veces cuando yo doy talleres y los jóvenes me dicen, no, pero es que eso fue de antes. Y cuando yo les hago ver, y tu abuelo, en tu familia no hay historia de la guerra. Bueno, sí, solamente una que me cuenta, esa me quedó mucho a mí, ¿verdad? Una que me cuenta mi papá, que pasaron 24 horas escondidos con mi abuelo en un pozo seco, sin hacer ruido, sin comer, sin moverse, sin nada, porque si los encontraban los mataban. Yo le digo, pero es tu papá, si lo hubieran matado vos no existirías. Entonces no es algo tan ajeno, porque él dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Vos estás aquí porque no lo encontraron. Entonces digo, ¿no? Ese tipo de cosas y la juventud hace clic, ¿verdad? Y decís, es cierto, no, nunca lo había visto así. Tiene que tener su tiempo, pero no puede ser demasiado porque se va a olvidar, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, por mis procesos personales, mis búsquedas andan, quizás los temas que me circundan son siempre o andan relacionados a memoria, identidad y mujer. Por más que yo me he querido decir, voy a darle voz a un personaje masculino, siempre la mujer dice, momento, yo tengo cosas que decir, y se toma la palabra, y digo yo, está bien que se la tome. Entonces, sí hay como mucho de eso, incluso en el teatro infantil que escribo, ¿verdad? Siempre es una niña empoderándose, siempre es una, desde mi primera obra fue infantil, por cierto, y que yo puedo decir, desde la más ingenua de las obras, que es una niña que quiere jugar con los niños a aventuras, ¿verdad? Hay una aventura de ir a rescatar un tesoro, disfrazarse de caballeros medievales, pero ella no puede ir porque ella no se puede disfrazar de caballero, entonces que se disfrace de la criada del palacio. Entonces, desde esa cosa tan simple, sencilla quizás, desde esa cosa tan sencilla hasta esa identidad que aparece cuestionada, por ejemplo, en la obra de ayer, cuando por fin se le da voz a la joven y que no solo se le da voz a la mujer, sino a la mujer joven, por la cual están tirando el hombre y la mujer mayor, ¿verdad? Y entonces es ella la que cuestiona y que va a decir, no, a la hora de las horas yo no tengo miedo, a la hora de las horas me asumo y asumo las consecuencias y me enfrento a la vida y me amarro los pantalones, etcétera. Entonces es eso, ¿no? El momento en donde hay un reconocimiento y una simbiosis entre esos tres grandes temas, la identidad, la memoria y la mujer. Entonces es eso, ¿no? Creo que es lo que más me importa. Yo siempre he dicho que no me concibo como una persona que anda a la búsqueda de historias para el teatro, sino a la búsqueda de la metáfora teatral que me sirva para decir algo que está ahí adentro, no, que necesito que salga. Entonces, desde ahí muchas veces me preguntan, ¿y qué tanto tuyo hay en este texto X? Y yo digo, pues sí, desde que puede haber alguna referencia directa y quienes me conocen saben, aquí estás hablando de tal cosa, hasta que no, que es una porción de mí, es una convicción, no es un dolor o es una necesidad. Creo que constantemente hurgo en esa composición que me considero soy una mujer salvadoreña, porque creo que el contexto nos define, ahí está identidad, ¿verdad? Parte de esa identidad, mujer salvadoreña, identidad, qué pasa conmigo, qué quiero, qué ando buscando, memoria. Entonces, eso siempre está cruzado y hay mucho de eso en mi texto. Hay un comentario de la gente que nos está escuchando a través de Facebook y que gracias a Teatro UNAM nos están enviando a distintos públicos, también universitarios, lo cual nos da mucho gusto. Romy, Alejandra Rionda Guzmán, que dice gracias por tan interesantes charlas. Saludos cordiales desde Difusión Cultural del CCH. Y pues esto quedará grabado y puede efectivamente ser un buen material para retomar en cualquier clase de teatro o de vida, diría yo, más allá del teatro. ¿Algo más que quieran preguntar los estudiantes? Alberto, que te topaste con la lectura ayer. Cieli, adelante. Hola, yo tengo
duda si te has tenido que enfrentar como a censuras por esta situación justamente de querer expresarte por medio de tus personajes. Yo podría decir que así, una censura abiertamente, creo que no. Ahora creo que vivimos en una época un poco más tranquila. De hecho, si me refiero a la trilogía de la memoria, hay otros textos posteriores a ellos, pero si, por ejemplo, ahí puedo encontrar como las obras que podrían haber tenido un tinte hasta de peligro en otra época, ¿verdad? Ahora ya no. Sin embargo, no deja de haber como esas otras formas que también son de censura, a partir como más de una visión, ¿verdad? Por decirte, en alguna oportunidad tuve el comentario de un director de un teatro que me decía, pero es que ¿para qué metes este tema? O sea, ¿para qué metes en la obra el 1373, El misterio de las utopías, es una obra que es una historia que se desarrolla a través de dos líneas. La línea de un hermano y una hermana que están tratando de encontrar a su hermanito desaparecido en la guerra, y lo va atravesando como un eje histórico Monseñor Romero, que Monseñor Romero es un referente para nosotros político, un sacerdote que es asesinado por la ultraderecha y esto. Entonces, el comentario de él era, pero es que ¿para qué meter a Monseñor Romero? Está suficiente con los hermanos. Y ya, te funcionaría muy bien. O sea, teatralmente te funciona bien lo otro es político. Y entonces le digo yo, bueno, pues lo político es lo que necesitaba que me funcionara dentro de lo teatral. O sea, es eso, ¿no? Te preguntas, ¿qué fue esto? Porque después, porque te destantea, ¿verdad? Y te quedas así, ¿cómo? ¿Qué? Y entonces después decís, ¿qué fue esto? Fue una censura, fue un reclamo, solo fue un comentario, puede ser nada más un comentario sin alusión a nada, pero que te deja pensando, ¿no? Y te preguntas, ¿qué escozor puedes estar causando todavía hoy con tus discursos en tu obra de teatro en un tema político o en otros temas, siempre políticos, pero no de ese tipo, ¿verdad? De ese tipo de política, porque partamos de que todo lo que hablamos en teatro y en todos lados es político. Entonces, desde ahí es eso, ¿no? Bueno, ¿qué causas en el espectador? ¿Qué causas en el receptor, en el público, en los medios de comunicación? De repente es eso, ¿no? Como te digo, no es que yo haya sentido claramente una situación de censura, mucho menos de peligro, tampoco mentiría que diga, sí, me he sentido en riesgo, no, ¿verdad? Pero sí es eso, ¿no? Que decís, bueno, no sé qué se puede estar tocando. Incluso esa sensación cuando te dicen, ay, otra vez ese tema, incluso es una cosa que podría detenerte y decir, hacerte cuestionar, ¿no? De tus propios procesos. Pero bueno, ahí. Gracias. Gracias. No, Gracias. Alberto, adelante. Bueno, más que nada, hola, y me gustaría hacer también un comentario respecto a esto que comentaba Jorgelina, de que hay esta cuestión hegemónica, esta vista del teatro en la que de pronto leemos estas críticas, estos ensayos, estas grandes figuras hablando de que es preocupante que el teatro esté cerrado en estos momentos. Y yo hice mucho clic con esta parte que ella dice, de que, bueno, realmente a este sector que no formamos parte de esta esfera, realmente no nos vendría importando tanto eso, ¿no? Y creo que también llegó a comentarlo en algún momento Legom, ¿no? Realmente nosotros nunca hemos formado parte de este mundo, cierto sector de creadores de teatro un poquito más orillados. Y ahí me pregunto, me gustaría también hacer la reflexión a ver si Jorgelina quiere contestarla o alguno de los presentes, ¿no? ¿Cuál sería nuestra preocupación en este momento, en este tiempo de COVID? ¿Qué sería lo que lo que nos importa? Probablemente sería lo mismo que nos importaba antes de la pandemia, o podría ser otra preocupación. ¿Qué es lo que nos preocupa que se reinstaure en este momento? ¿Las salas, los públicos, la convivencia? Porque, a decir verdad, nos encontramos en un punto en el que si las grandes figuras del teatro están perdidas,
los sectores más pequeños lo estamos aún más. Sí, fíjate que no sé si estamos más. Yo creo que estamos distintos, porque creo que a ellos les debe de estar impactando terriblemente esas salas cerradas y todos los pagos de todas las miles de cosas. A nosotros eso no nos tiene preocupados, por lo menos. Pero sí nosotros como grupo, que somos también un grupo muy de la reflexión, nos hemos hecho esa pregunta porque, bueno, la virtualidad ha dado esa posibilidad que justo alguien mencionaba ayer después de lo nuestro, ¿verdad? Que es, bueno, tomémosle el lado positivo y nos da el chance de esto que está pasando ahorita. Aristide Vargas decía en un conversatorio hace rato, hace unas semanas, hoy me pongo a pensar por qué esto no lo hicimos antes, esto. Bueno, un intercambio en Zoom, en un festival donde va a estar una salvadoreña, un mexicano y un español, o sea, ok, entonces eso creo que está funcionando, pero también encuentro que hay como una preocupación por los medios a través de los cuales vamos a seguir existiendo como teatro y no tanto de lo que necesitamos hablar ahora. O sea, porque para mí lo fundamental es qué necesitamos hablar ahora después de esto del COVID. O sea, si va a ser por Zoom o va a ser en vivencial o etcétera, bueno, van a venir otras plataformas y que van a permitir hacerse de otras maneras, quizás, y hay quienes van a tener la posibilidad y el acceso de sumarse, otros que no lo vamos a tener, pero más allá de eso, porque eso nada más para mí es el medio a través del cual lo vamos a transmitir, o el lenguaje que tenemos que encontrar es, ¿y qué vamos a decir? Porque nos bombardeamos con esto de la pandemia, con el tema de que necesitamos que vuelva la normalidad. ¿Cuál normalidad? ¿Cuál normalidad es la que necesitamos que vuelva? Necesitamos volver a ser como antes, Acá en un anuncio de televisión de esos de inspiración que ponen en las cadenas nacionales, ¿verdad? Sale la cancioncita que dice, bueno, ahora vamos a ser mejores. Yo con esto de la pandemia, aquí en la familia hemos dicho, si no tenemos por qué salir, no vamos a salir por de pronto. Entonces, el sábado me tocó salir, una de las escasas veces que me he visto obligada a salir. Y salgo y encuentro en la calle pitando, echando el del carro, o sea, la misma modo de relacionarse con la otra persona igual que siempre. Entonces decís, espérate, ¿cuál lección es la que aprendimos? Que salieron todos los animalitos del planeta y nos dimos cuenta cómo, sí, pero discúlpame, yo no he hecho los gases en el planeta, o sea, es más, ni tiro basura en el suelo, no es mi responsabilidad individual resolver la destrucción del Amazonas. Entonces te preguntas, ¿de qué tenemos que hablar ahora? Puesto que el COVID nos puso nos desnudó frente a todas esas cosas que estaban ahí, pero que las hemos como pasado por alto, maquillado de alguna forma. Entonces hoy están ahí, estuvieron frente a nosotros. Yo me pregunto, ¿de qué vamos a hablar ahora? Si va a ser presencial, si va a ser virtual, si va a ser, etcétera, pues qué bueno que sea de la manera que cada ciudad, y han pasado cosas bien preocupantes. En un conversatorio escuchaba también una española, que decía, ¿y qué están pensando en volver a la normalidad? Si ustedes siguen pensando en volver a la normalidad, se van a quedar atrás. Ahorita lo que tienen que estar pensando es cómo crear una plataforma altamente tecnológica que te permita en cámaras 3D, no sé qué cosa, hacer tu teatro, porque eso ya se está moviendo en el mundo y vos no te has dado cuenta y te vas a quedar atrás. Y entonces decís, puchi, oís eso y te sentís que te viene el apocalipsis teatral encima. Y decís, ay, ¿y yo qué estoy esperando? Volver a la presencialidad. Jorge Dubati dice en sus conferencias, es que si ponemos a competir la presencialidad con el tecnovivio, con el convivio, y queremos decir que uno es mejor que el otro, estaríamos botando todo lo que el teatro nos ha permitido construir. Entonces, a mí me alegra esto que está pasando. O sea, ¿de qué otra forma yo habría podido tener un espacio de 1 hora para compartir en México lo que pienso? Bueno, esto lo está permitiendo esto, y estoy emocionada y he pasado por todo, ¿verdad? Porque yo soy muy visceral, entonces me agarra.
pero hay otra parte que no está, que no va a estar, y que hay que construir nuevos lenguajes. Creo que eso es cierto. Así como existe el teatro performance, así como existe el teatro documental, el teatro, ¿por qué le podemos poner apellidos a esas otras formas de teatro? Ah, bueno, teatro documental, teatro testimonial, teatro danza, teatro performático, teatro, circo teatro, ¿ok? Entonces debemos de encontrar la palabra para nominar esto que estamos encontrando ahora en este espacio tecnovivial, lo cual creo que está muy bien y que no hay que desecharlo, está perfecto. Pero para mí, por eso digo que más allá de darnos, porque sí pasamos, con el grupo pasamos esa preocupación de, ¿y si todo ahora se mueve a través de estas tecnologías y nosotros a veces no tenemos ni buena señal? Y nosotros no tenemos ni buenas cámaras. Si hace poco estábamos con alguien en una reunión y le digo yo, no, pero es que te ves bien chivo, o sea, se ve bien chiva tu imagen. Y me dice, no, no es tan buena, es una Mac que no es de las más recientes. Y yo dije, ok, es una Mac. ¿Me explico? Entonces decís, sí, pero espérate, ¿de qué estamos hablando? O estamos hablando de que en muchas ciudades, pueblos, caseríos, cantones en El Salvador no hay Wi-Fi. Entonces, la famosa cosa de que ahora el teatro está ¿cómo es? A la distancia de un clic, ¿a dónde? En la capital. Entonces, todo eso creo que es necesario seguirlo pensando, reflexionando, y por eso digo yo, para mí, lo principal es preguntarme de qué necesitamos hablar ahora que esta pandemia vino a ponernos otras dolencias humanas enfrente, que estaban ahí, pero que las estábamos omitiendo o nos estaban haciendo que las omitiéramos. Eso, Alberto, gracias. A ti. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Jorgelina? ¿Sí? ¿No? Hay un comentario de Fernando López Mateos que dice, podría seguir escuchando a Jorgelina por horas. ¡Qué delicia! Ciudadana teatral. Bendita visceralidad. Pues ya, Bueno, pues ahí están los del quinto piso, que es nuestro Facebook. Siempre hemos ido bien fuera de redes, déjenme contarles eso. Ahora con todo esto nos preguntan, ¿y su Insta? Y yo, ay, no teníamos. Y tal cosa. Y entonces, de repente, pues nada, estamos los del quinto piso en nuestro Facebook, como un espacio de reflexión. Yo he estado tratando de por lo menos una vez al mes, subir algún artículo de reflexión justo de esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque creo que el teatro también es un espacio para provocar pensamiento, no solamente para generar escena, sino también pensamiento. Pues sí, yo leía hace rato uno de los cuentos antinavideños que ahora se convirtieron en anticovideños que estamos haciendo cada año en la capilla, y es una crítica justamente al arte contemporáneo y a lo performativo y todo. Y hay una frase que me hizo reír muchísimo que dice que ahora el relatar o el mostrar el evento es más importante que el evento mismo. Y esto creo que pues también hay una sociedad del espectáculo, de mostrar las cosas mejor que las cosas en sí, de cómo sucedan, que es aterradora, y que creo que estamos en esta reflexión ahorita de las redes, de cómo hablamos de nuestro trabajo, cómo publicitamos nuestro trabajo, cómo necesitamos mostrarlo para sentir que existimos en lugar de hacerlo simplemente, y que a partir de hacerlo, pues la gente empiece poco a poco a interesarse a lo que podamos hacer, ¿no? Creo que hay una gran reflexión ahí
que también nos estás proponiendo desde pues, tus latitudes salvadoreñas, que están alejadas, pero que están tan cerca, efectivamente, gracias a este tecnovivio, que como bien dices, ya teníamos a la mano, pero pues no estábamos aprovechando. Y yo no sé, Mario, tú, pero yo siento que esta edición de la Semana Internacional es bien peculiar justamente en este sentido de que pues ya yo tenía 17 años organizándola en distintas ciudades y sabía que tenía que corretear a los invitados para que fuéramos a comer, que regresáramos al hotel, luego regresáramos al otro evento y todo esto. Y en los convivios, en las comidas, estaba maravilloso, pero ahí no participaban los alumnos, ahí no participaban el público, solo era una cosa un poco privilegiada para los que organizábamos y los mismos dramaturgos que nos la pasábamos bomba en los traslados, en las comidas, en los sobremesas, pero ahorita está sucediendo en vivo, en directo, con todos y al mismo nivel. A mí esto me llama muchísimo la atención y claro, todavía no todo el mundo tiene acceso a esto porque no todo el mundo tiene internet, pero se queda grabado. Y si tú quieres tener acceso a esto, lo podrás ver. Y no nada más estando en Tijuana, estando en Guadalajara, estando en Monterrey, estando en la Ciudad de México, puedes tener acceso a conocer a Jorgelina Cerritos. Sí, aquí también creo que es como de devolvernos al tema inicial, ¿verdad? Todas las personas o organizaciones, instancias, que son los que tienen años de estar produciendo este tipo de eventos, en donde, bueno, creo que vale la pregunta, ¿no? ¿De quién no sabemos? ¿De quién país? ¿Verdad? ¿De qué país no sabemos? ¿De qué país tenemos poco? Porque ahora justamente no, eso es mucho más fácil. De repente nosotros nos miraba un programador de un festival y que nos decía, me gusta mucho su espectáculo, me gusta un montón, pero el público que hemos formado en ese espectáculo no anda buscando eso, entonces no los puedo llevar por eso. Entonces vos decís, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿qué tipo de público ha formado en tu festival? No sé, esas cosas que se han dado, entonces decís, bueno, y te toca comprender y decir, bueno, sí, él tiene que elegir las obras que sabe que va a llenar, porque si no son pérdidas, ok, pues aquí no hay pérdidas en esos niveles, es todo más barato, en el sentido de, bueno, invito y hacemos los espacios, es donde digo, pues volvemos a que si yo soy programador, si yo soy curador, si yo soy organizador de eventos, ponerme también a pensar, ¿no? ¿Y de qué países, con qué países me gustaría también pluralizar, democratizar estos espacios ahora que la tecnología nos está dando esa posibilidad de hacerlo? Entonces, digo, no es como provocar el encuentro y no que el encuentro aparezca, pues, porque ahora tenemos este recurso un poco más a la mano, ¿no? Entonces. Pues sí, Sí, tengo que reflexionar. unas cosas. Adelante, Mario. Sí, yo creo que se ganan unas cosas y se pierden otras, ¿no? Se pierden unas, se ganan otras, etcétera. Hay como una especie de balance, ¿no? O sea, y este encierro nos ha enseñado, creo yo, varias cosas. Pero también tenemos, ahora que decías esto, ¿no? De que el mundo al alcance de un clic, también es un poquito tramposo en algún sentido, no nada más por quienes no tienen acceso, sino que yo recuerdo cuando era un estudiante universitario, allá a principios de los 90, y que por fin llegó la novedad del Internet a la universidad, ¿no? Entonces tenemos una sala con computadoras que estaban conectadas a la red, era todavía muy caro contratar módem para tenerlo en la casa y además ocupaba la red del teléfono y entonces uno podía estar conectado porque si no, no recibía llamadas en la casa, ¿no? Entonces íbamos a estas salas y también me lo presentaron como la maravilla y acababan de estrenar el primer navegador, ¿no? Que era el Netscape. Entonces me sientan en la computadora y dicen, ahí está el Netscape, es un navegador, tú puedes buscar lo que quieras en internet. Y yo me quedo pensando, ¿qué quiero buscar? ¿No? Digo, yo me gusta lo de teatro, quisiera saber más sobre otro teatro, dramaturgias que están pasando en otros lados, ¿no?
Y de repente me quedo pensando, ¿y a quién busco? ¿Quién? No tenía, de repente no tenía mucha idea, ¿no? Por dónde empezar a buscar. Y creo que precisamente este tipo de encuentros son los que nos dan la pauta como para poder saber dónde empiezo a buscar, ¿no? Estas conexiones que hemos estado haciendo ahora. Digo, o sea, es una gran herramienta, pero no es una herramienta que nos pueda suplir ciertas cosas, ¿no? Uciel, ¿quieres hacer una pregunta? Terminamos contigo, porque ya nos tenemos que ir, pero adelante, Uciel, ¿quieres hacer una pregunta a Jorgelina? Sí, sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la palabra, gracias maestra, gracias al equipo. La verdad, mi pregunta es, tú, bueno, como dramaturga, ¿qué voz estás buscando en los actores? ¿Cuál sería la propuesta que tienes para los actores que se enfrentan, pues, digamos, a un mundo, pues, ya un poco diferente al que teníamos en la dramaturgia, pues, de los 90, del siglo XX, ¿no? Y pues ahora, en este siglo, ¿qué es lo que tú estarías buscando en los actores? Bueno, gracias. Esa pregunta está interesante. Creo que busco, igual que del receptor, ¿verdad? Igual que del espectador, un actor que quiera completar la historia, un actor que quiera complicarse un poco la vida y decir, bueno, quiero leer este texto que no va a estar a la primera escrito y que me lo va a estar diciendo todo, sino que quiero ser un actor dedicado, un actor acucioso, una actriz que se involucre, que se inmerse, no una actriz o un actor que vengan y bueno, esto y voy a otra cosa, sino que le importe. Es como cuando a mí me han preguntado, ¿y te gustó el trabajo de tal puesta que hicieron de tu obra? Y yo digo, es que no estoy aquí para que me guste o para que no me guste, yo lo único que espero es que esa obra haya resonado en ese actor, en esa actriz, en ese director, como a mí me resonaba, es decir, si la escogió es por algo. Y entonces la encontró y dijo, se conectó, por decir, con lo que este texto decía, en esa esencia, ¿no? En la esencia del texto. Entonces creo que busco un actor que me pueda leer desde la esencia, desde él como actante para completar lo que está ahí, un actor que necesite el diálogo con el espectador, que pueda ser diálogo entre texto y espectador. Creo que eso, pero sí, yo pues escribo, Víctor y Rafael, que son mis compañeros de grupo, siempre me dicen, es que vos en la coma, me molesta, me hace mucho risa, ¿verdad? Con eso, y que me dicen, es que si no leíste, no te fijaste en la coma, tal cosa, ahí estaba. Exacto, es eso, quiero que es eso, ¿no? Que estudiemos juntos, que viajemos, creo que eso también me gusta, que viajemos juntos en este universo, que es este texto que te estoy proponiendo, y que encontres tu voz en este texto, porque por algo llegó a tus manos y algo espero yo que te quiera decir a vos. Y cuando tenga yo, si acaso, la oportunidad de ver lo que trabajaste, encontraste, terminar de complementarnos, ¿no? A mí me pasó, y quizás con esta anécdota termino, me pasó justo en marzo, antes de los cierres de aeropuertos y todo, yo venía de Ítaca, en Nueva York, habían montado al otro lado del mar y la habían montado en su versión en inglés con una actriz gringa, blanca, y un actor caribeño. Y justo la obra habla de identidad, de falta de documentos y tal cosa, que no estaba pensado en ningún momento por el tema de migración, pero que puesta en aquel contexto, desde esos actores, desde esas actrices y la resonancia que tuvo con ese público, justamente decían, pero es que usted está queriendo hablar de los latinoamericanos que llegan indocumentados a Estados Unidos, y yo no, para nada, pero al verlo con los ojos de ellos, yo decía, es cierto, quizás eso quiere decir, o sea, en broma, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? ¿Cómo nos
complementamos. Eso creo que es lo que busco, complementariedad.